Ahora hablaba de cambio de políticas penitenciarias y se ha hablado mucho, del modelo penitenciario catalán. Estos cambios debe ser porque una parte de los representantes políticos han defendido este modelo y otros han pedido cambios. ¿Ustedes, los cambios, hasta qué punto deben llegar? O sea, ¿se debe revertir totalmente o solamente son unos retoques y apuntalar un poco el modelo actual? Mira, dentro de la prisión hay dos líneas muy claras, ¿no? Una es la tratamental y otra es la regimental. En los últimos años la parte tratamental ha ganado mucho peso y consideramos que no está mal, porque cuanto más tiempo estén ocupados en hacer actividades, en hacer cursos, en tener acceso a los talleres productivos, en poder estudiar una carrera, en sacarse el ACTIC, que todo esto lo pueden hacer los internos dentro de la prisión, para los funcionarios de vigilancia mejor. Si quitamos funciones de vigilancia o de control y la sustituimos por el aspecto tratamental, es perfecto. El problema está cuando se desequilibra. Si hay un equilibrio, la maquinaria puede funcionar bien. Y ahora mismo el aspecto regimental ha caído en picado. Ha caído en picado y eso es lo que cultiva esta impunidad. La señora Ubasart, en sus 18 meses de mandato, lo único que le ha preocupado es un tipo de estadística. Es cuánta gente puede mandar a las prisiones pequeñas, que son las del medio abierto, llenar las prisiones del medio abierto con perfiles de internos que no podrían estar todavía preparados para salir en libertad, y entonces blanquear a la institución, a los servicios penitenciarios, con unas estadísticas que son del todo irreales, porque lo que estás mandando afuera para una preparación en semilibertad tiene una alta tasa de reincidencia. Entonces, a eso me refiero yo, las políticas penitenciarias. No perder el aspecto tratamental o revisarlo, porque se tiene que revisar, porque no todo cabe en ese mismo saco, y sin duda alguna recuperar la parte regimental, que es la que hemos perdido. Por lo tanto, esta defensa que hace, por ejemplo, el gobierno del modelo penitenciario, como si se estuviera pidiendo un cambio generalizado, tampoco es acorde con lo que ustedes piden. No, no, no. Es que además, igual que la sociedad fuera de las cárceles evoluciona de una manera, nos encontramos un perfil de violencia en las calles, de un tipo de delincuencia juvenil, de un tipo de delincuencia con mucha agresividad y con mucha inadaptación a las normas. Eso luego lo trasladas dentro de la prisión, porque a un chaval que cometa, en el mejor de los casos, 47 o 48 delitos, al 49 a lo mejor entra en prisión, porque los 47 primeros se los perdonan. Cuando entra en prisión, su inadaptación al medio es lo mismo, pero aún peor, porque está privado de libertad. Pero su agresividad, su no respeto a las órdenes y su violencia interinstitucional continúa. Entonces, todo eso requiere de un estudio profundo, que esperemos con el próximo conseller o consellera, que ponemos velas, no somos a que sea creyente, que ponga velas, que no vuelva a repetir la señora Ubasart, ni alguien con esa misma tendencia que ha mostrado ella, que quiera sentarse a hablar del modelo penitenciario catalán, un modelo que durante muchos años ha demostrado su eficacia, pero que ahora lleva haciendo aguas desde hace mucho tiempo.